La presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, anunció una serie de bonos y subsidios para las familias peruanas en los próximos meses. ¿Quiénes serán beneficiados con estas nuevas entregas de dinero? ¿Cuál será el impacto en la caja fiscal? El precio del dólar comenzó la semana al alza. ¿Cuáles son los factores que están marcando la tendencia del billetito verde? ¿Por qué el precio del dólar dejó de bajar en el mercado cambiario? Esta semana comenzaron los Cyber Wow, una de las ferias de comercio electrónico más importantes del país. ¿Cómo han evolucionado las ventas por internet en los últimos meses? De cara a la Navidad, ¿cuáles son los rubros más demandados en las compras digitales? Y en nuestro segmento Claro y Sencillo, te daremos 4 consejos para ahorrar dinero al comer fuera de casa. A ver, varios anuncios importantes que hizo ayer la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, en el Congreso de la República. Anunció algunas medidas económicas en favor de los bolsillos de las familias, pensionistas y trabajadores, como la posibilidad de entregar más bonos el próximo año. Valeria Fuertes cuenta todos los detalles en el siguiente informe. El gobierno evaluará la entrega de un segundo subsidio económico para los hogares el próximo año como un apoyo para que las familias puedan enfrentar las secuelas de la pandemia. Así lo anunció Mirta Vázquez, presidenta del Consejo de Ministros, ante el Congreso de la República. Consideramos fundamental que la reactivación de la economía se sustente en la recuperación de la demanda interna y evaluaremos la posibilidad de un segundo bono en el año 2022 si el aumento de precios se mantiene y las condiciones fiscales así lo permiten. El Ejecutivo también dio un anuncio en favor de los trabajadores formales en situación de vulnerabilidad. A ellos se le entregará un bono de 70 soles mensuales. La premier Vázquez precisó que este apoyo económico es diferente al bono Yanapay y que permitirá mitigar los efectos que tiene el alza de precios en los bolsillos de los trabajadores. Que el Estado otorgará un subsidio directo de 70 soles al mes por empleado formal para los trabajos con sueldos de hasta 2.000 soles. Los cuales se concentran en las MIPE y en actividades severamente afectadas por la COVID-19, como el comercio y los servicios. Esta medida, que es diferente a la cobertura de Yanapay, permitirá mejorar en el corto plazo la capacidad de compra de más de 2.5 millones de trabajadores formales en situación de vulnerabilidad. Vázquez Chuquilín también adelantó que el gobierno trabajará una reforma integral de ambos modelos de pensiones, la ONP y las AFPs, lo que significa que este tema volverá a estar sobre la mesa, pues el Congreso anterior analizó dicha propuesta, pero no se obtuvo resultados. Una mejor redistribución del crecimiento económico debe implicar también que nuestros adultos mayores se beneficien de él. En ese sentido, mientras elaboramos una propuesta de reforma integral del sistema de la ONP y las AFPs, nuestro objetivo es aumentar la cobertura de pensión 65 como pilar público de un sistema nacional de pensiones que responda a las necesidades de las mayorías. La premier también mencionó otras medidas para impulsar el empleo en el país, entre ellas el Programa Nacional para la Empleabilidad, que beneficiaría a 11.250 personas hasta julio del 2022. A través de ese programa se darán servicios de capacitación laboral, capacitación para el autoempleo, certificación de competencias laborales y becas Jóvenes Bicentenario. Bueno, a ver, pero la noticia no vino necesariamente por el discurso, los anuncios de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, aunque podemos discutir algunas de estas propuestas, sino en paralelo, el día de ayer en Jaén, el presidente de la República, Pedro Castillo, en la plaza, como él le gusta y está acostumbrado, hablaba nuevamente del gas de camisea y muy directamente hablaba de nacionalizar o estatizar estos recursos. Pero mejor escuchemos qué es lo que dijo el presidente Castillo. Acabamos de firmar el decreto supremo sobre la recuperación del gas y de acá instamos al Congreso para que de una vez por todas hagamos una ley conjunta con el Congreso de la República sobre
la estatización o la nacionalización del gas de Camisea para darle a todos los peruanos. Es necesario darle a los peruanos lo que el pueblo ha producido, lo que el pueblo produce. Amazonas tiene mucha riqueza, muchos ingresos también. Esperamos conversar con el gobernador regional y saludo también la presencia del vicegobernador, que a través de él nos comuniquemos con el gobernador regional para que los proyectos que se han dado para las provincias ya destrabemos inmediatamente y le demos trabajo a los jóvenes, trabajo a las comunidades, trabajo a los pueblos. Bueno, un poco contradictorio con el mensaje que dio el propio presidente Castillo, ni siquiera ya con los mensajes de su ministro de Economía, Pedro Franque, o el de la premier Mirta Vázquez, contradictorio con los propios mensajes que daba el presidente Castillo en los Estados Unidos, ¿no? Cuando hablaba de respetar la propiedad privada y la inversión, ¿no? A ver, si hablamos de estatizar y nacionalizar, evidentemente hablamos de no respetar la propiedad privada. Estamos ya conectados con el exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, para abordar estos temas. ¿Cómo está, Alonso? Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Gracias por la llamada, por la invitación. Bueno, antes de entrar al fondo del asunto, de las propuestas y los anuncios, las formas. A ver, estas declaraciones del presidente de la República generan ruido, generan zozobra. Evidentemente que sí, ¿no? No son solo formas, es fondo, ¿no? Salvo que consideremos que las cosas que dice el presidente de la República, digamos, no van a tener ninguna consecuencia, no habla por hablar. Entonces sí tienen consecuencias, ¿no? En realidad, como dices, hay serias contradicciones en las declaraciones del presidente. Me imagino, supongo, que cree que cuando está en un foro puede ser una cosa, cuando está en toda audiencia puede ser otra cosa, y que la información pues no fluye, ¿no? Y eso le resta credibilidad y confiabilidad al gobierno, ¿no? Porque al final no vas a saber qué creer. Porque aquí, Alonso, ya no hablamos, insisto, de contradicciones con otros funcionarios del gobierno, que las hay clarísimamente. Si escuchamos lo que dice el ministro de Economía, Pedro Franque, lo que dice la premier, estamos hablando de otra cosa. Hay contradicciones entre lo que él mismo dice. Sí, claro, es lo que decías, ¿no? El presidente de la República aparentemente cree, o sea, no sabemos realmente lo que quiere, pero aparentemente cree que cuando está en un foro ante una audiencia en Estados Unidos, inversionistas, puede decirles yo los voy a respetar, y cuando se va a una plaza pública dice los voy a estatizar, ¿no? Y que está bien pues que diga los dos discursos. Pareciera que cree que puede tener contentos a todos, a los inversionistas y digamos, a la población que quiere pues ese tipo de medidas extremas, ¿no? Y eso es un severo problema, porque eso lo único que va a hacer es mantener la incertidumbre, va a seguir erosionando la confianza y eso retrae la inversión y la generación de empleo, ¿no? La subida... Ahora, no es el único problema, porque el otro que has mencionado también es igual de grave. Tú en alguna ocasión puedes tener alguna, digamos, aparente contradicción entre lo que dice el presidente y lo que diga algunos de sus ministros más importantes, como el ministro de Economía o la premier, por ejemplo. Si eso ocurre, lo tienen que resolver de inmediato porque tienen que tener una sola voz. Así es. Y acá lo que estamos viendo es que cada quien cree que puede decir lo que le viene en gana. El presidente dice lo que dice y sus ministros dicen básicamente no le hagan caso, hablar por hablar. Supongo que ese es el mensaje porque dicen no, eso no va a pasar, y es reiterativo, es sistemático. Entonces eso no puede continuar, ¿no? En los efectos a corto plazo, Alonso, el precio del dólar que llegó nuevamente casi a las 4 soles el día de hoy, ¿tiene que ver con esto? Sí, en realidad ha venido subiendo toda la semana. Cayó después del cambio de gabinete un par de días, 2-3 días, y de ahí toda la semana pasada ya ha venido subiendo grosso modo a 1 céntimo por día, ¿no? Hoy día llegó a 3.99, ¿no? Entonces, nuevamente, yo creo que también el gobierno cree que ya resolvió el problema de la incertidumbre, ya no hay incertidumbre, ya hay confianza, y esto no es tan así. El tipo de cambio comenzó cuando el presidente Castillo empieza a subir en las encuestas en 3.60, 3.62. Sí, se fue casi a 4.15, pero ahora está de nuevo en 4. Es decir, ha bajado un poquito, pero más es lo que ha subido, y gran parte de esa subida es por factores domésticos, por temas estrictamente imputables al gobierno. Lo mismo podemos apreciar si vemos riesgo país medido a través de los CDS,
y otro tipo de activos. El rendimiento, las tasas que se les dice a los bonos soberanos de Perú, que han subido tremendamente, más allá de lo que han subido bonos de otros países, por si acaso, porque no es solamente efecto externo. Entonces, hay ahí un efecto de incertidumbre que está haciendo pues, que los indicadores de Perú se deterioren, ¿no? A ver, y para explicarlo y aterrizarlo mucho más, ¿no? Para la población, Sí. ¿por qué es tan importante, Alonso, que no haya este ambiente de incertidumbre? ¿Por qué es importante que las expectativas no estén en un terreno tan pesimista como están? Hoy por la mañana escuchaba al presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, hablar de que se esperaba que en octubre pues, la encuesta de expectativas macroeconómicas que se hace a las principales empresas del país tenga un rebote importante. Y el propio Velarde decía, bueno, después de esto vamos a ver cómo salen las cosas, ¿no? Pero ¿por qué es importante hablar de expectativas? Sí, es importante porque si uno no sabe cuáles van a ser las reglas de juego, básicamente uno no toma decisiones de arriesgar su dinero, ¿no? Su capital. Entonces los inversionistas que están acá o que vienen al Perú, quieren estar, seguir invirtiendo en el Perú para quedarse, digamos, no es que meten la plata hoy y si mañana cambian las reglas de juego, mañana la retiran, no pueden. Los que son inversionistas del sector real. Entonces tienen que tener claridad sobre el panorama. Entonces, cuando se dan este tipo de mensajes, básicamente no saben a qué atenerse y por tanto retraen sus decisiones, las posponen o las cancelan. ¿Eso qué significa? Menos actividad económica, menos crecimiento, menos oportunidades de empleo, menos oportunidades de mejor ingreso de la población, ¿no? Por eso es que es fundamental que el gobierno, primero, parta por tener un mensaje, sea claro en ciertos temas. No va la reforma constitucional a San Luis y no va en todo el gobierno. No es que no es el momento, no es prioridad, pero de repente en 6 meses sí, no va y no va, no la queremos, no la vamos a hacer. 2, no va y del propio presidente de la República y ahora sí consistente. No vamos a nacionalizar, estatizar. Ciertamente, en cierta manera es positivo, curioso que haya usado estatizar y nacionalizar como si fueran sinónimos, porque el gobierno se ha ido hasta el cansancio, es decir, no es lo mismo. Así es. Es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo y qué bueno que haya salido el presidente, porque es lo mismo, ¿ok? Y eso significa básicamente atropellar los derechos de los inversionistas, ¿no? Y después, bueno, tienen que plantear políticas, digamos, públicas coherentes. Ayer lo que ha hecho la primera ministra era una recatafila de iniciativas con presupuesto público, improvisadas muchas, necesarias seguramente algunas, muchas de ellas ciertamente no, como este bono de 70 soles a los trabajadores formales, que cuesta 2.000 millones de soles o más al año, por la propia data de ellos. A ver, sobre ese punto, que ciertamente tiene otros usos, ¿no? Sobre ese punto, Alonso, para ya dejar un poco las declaraciones del presidente de la República, que dicho sea de paso, siendo realistas, pues no tiene los votos en el Congreso de la República para aprobar una ley de esa naturaleza. Pero entrando a los anuncios de la premier Mirta Vázquez, más allá de la entrega de dinero, ¿no? ¿Te quedó claro cuál es la política económica del gobierno? ¿Cuál es el rumbo que ha trazado la premier en los próximos meses? Es que no hay. Lo único que has visto es una recatafila de iniciativas con presupuesto público. Como dije, algunas de ellas pueden tener sustento, pueden tener sentido. Varias de ellas es muy cuestionable si lo tienen. Y simplemente básicamente era, a ver, a este grupo le doy esto, a este grupo le expando los beneficios, a este grupo le creo un bono nuevo, ¿no? Entonces, al final, el presupuesto público es limitado. Y estas medidas, digamos, los recursos públicos son escasos. El bono de 70 soles a los trabajadores formales que ganan menos de 2.000 soles. Ciertamente a todos nos vendría bien que nos den dádivas el gobierno de regalos, pero un trabajador que gana 2.000 soles, 1.500 soles formal en el Perú, tiene su puesto de trabajo, por tanto, no lo ha perdido, etc. Es un trabajador relativamente privilegiado. A razón de que el gobierno peruano tiene que gastar 2.100 millones al año en subsidiar a estos trabajadores, cuando tienes tremendas necesidades y carencias en otros segmentos de la población. Y no necesariamente vía bonos, estamos hablando de agua, saneamiento, becas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente, el problema es que el gobierno cree que todo lo va a solucionar entregándole dinero a distintos grupos. Y ese ha sido todo el discurso. No ha habido otra cosa que eso de las 3 veces que lo leí. No he encontrado alguna iniciativa aparte de eso, más allá de por ahí algo muy genérico de vamos a apoyar pues, los proyectos de infraestructura y cosas por el estilo, pero nada en concreto, ¿no? Ahora, pues eso es preocupante, ¿no?
Anunciaron, me parece, la reforma del sistema de pensiones nuevamente, ¿no? La ONP y la AFP. Pero claro, más allá del anuncio, más allá de un titular algo vistoso, no hubo detalles. Quizá, no lo sé, no era el momento para entrar en detalles, igual con el pedido de facultades. Van a pedir facultades en materia tributaria para cambiar el régimen de impuestos, pero no se conoce más detalles. ¿Faltaron detalles? Sí, mira, uno podría argumentar que en un pedido de digamos, en un discurso de investidura no necesariamente entras en detalles. El problema es que con todo lo que han metido en sus planes idearios, planes de gobierno, declaraciones de ahora altos funcionarios del gobierno cuando eran del gobierno y contradicciones, etcétera, ciertamente son temas sensibles, ¿no? Que tú quisieras ya, estando cerca de los 100 días de gobierno, digamos, los 3 meses de gobierno, tú ya quisieras tener detalles, ¿no? Son temas muy sensibles, la parte tributaria, pensiones, sobre todo que han estado circulando de parte del Congreso y de parte también de otros que son cercanos, inclusive a algunos de los funcionarios de gobierno, propuestas que eran bastante poco recomendables, ¿de acuerdo? Para los fondos de los afiliados. Entonces, nuevamente, yo creo que rápido deberían de tener propuestas concretas y ojalá sean razonables, pero no tenemos hasta el momento detalle de nada. Pareciera que han asumido el gobierno la semana pasada. Perfecto. Muchísimas gracias, Alonso, por este análisis. Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas, sobre los anuncios que hizo la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, ayer en el pedido de confianza al Congreso de la República, y también, bueno, las declaraciones que han generado varias portadas el día de hoy del presidente de la República, Pedro Castillo: estatizar, nacionalizar, le pedía una ley al Congreso de la República que evidentemente no cuenta con los votos necesarios, pero que sí ha generado pues impacto el día de hoy en los mercados, y vamos a ver qué impacto a mediano plazo también genera esto en la inversión y en el empleo. Insistimos que es lo más importante. Una pausa, venimos con más en Economía para Todos.